Vaya por favor conmigo a su Biblia, si me hace favor, ahí abre el capítulo 3 del libro de Job, capítulo 3 de Job, en el verso 25. Y ahí está un versículo, ¿verdad? Que déjenme buscarlo ahí lo pusimos en la versión Palabra de Dios para Todos, pero vamos a leerlo en la Biblia que usted lo trae y lo leemos también en la Reina Valera, que es la Biblia, ¿verdad?, que normalmente usamos. Ahí lo tiene, dice: porque el temor que me espantaba me ha venido. Dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. En esta versión Palabra de Dios para Todos dice: porque el temor que me espantaba, perdón, estoy leyendo la misma versión, la versión de Palabra de Dios para Todos, ¿verdad?, que dice este mismo versículo, dice: lo que más temía fue lo que me sucedió. Está hablando de Job, ¿verdad? Ahí en esa parte. Job estaba pasando un tiempo difícil, ¿verdad? Son los primeros capítulos. Ya sabemos, usted ya conoce la historia de Job, que bueno, pues allá en el cielo, ¿verdad? Nos habla y nos decía que estaba Dios con los hijos de Dios, y también ahí entre ellos apareció Satanás, y bueno, empezó la plática, ¿verdad?, con Dios y Satanás, y entonces Dios permitió que Job fuera probado, todo ese tipo de cosas, y bueno, pues empezaron a sucederle una serie de situaciones a Job que le empezaron a afectar, ¿verdad? Se le quitó todo lo material, todo lo que tenía, ¿verdad? Perdió todos los bienes que tenía, y también perdió la vida de sus hijos, 7 varones y 3 mujeres. Y bueno, estaba allí en esta situación, ¿verdad? Job pasando este tipo de circunstancias, y no era un tiempo difícil, no era un tiempo fácil, perdón, no era un tiempo fácil para Job por todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Aún en los momentos difíciles, la Biblia habla de que varón recto y justo. De eso habla la Biblia de Job, que era un varón recto y justo, temeroso de Dios. Entonces, pero Dios había permitido, ¿verdad?, también que sucediera todo esto. Y vemos ahí cómo se desarrolla, ¿verdad?, ahí en el capítulo 3, ¿verdad?, todas las situaciones que Job está viviendo, ¿verdad? Y hay situaciones difíciles, ¿verdad?, en las cuales Job empieza a manifestar, ¿verdad?, todo lo que estaba viviendo, y comienzan este tipo de situaciones, ¿verdad? Y ahí a partir del verso 13, por favor, si me acompaña, ¿verdad? A partir del verso 11 comienza Job diciendo, ¿verdad? ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? Dice: ¿por qué me recibieron las rodillas y a que los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas. Ahí está Job maldiciendo el día en que había nacido. Job estaba deseando morirse por todo lo que él estaba viviendo. Estaba viviendo un tiempo difícil, bastante difícil, por todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces dice el verso 16: ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan. Estaba todo nombrando todo este tipo de cosas, y empieza, ¿verdad?, a tener una actitud, ¿verdad?, en el momento, ¿verdad?, por lo que está pasando, a tener una actitud negativa, ¿verdad?, y el deseo de morirse, a maldecir el día en que nació. Y mire,
por naturaleza el ser humano tiene esta tendencia, ¿verdad? Y estamos hablando de un varón recto, justo, temeroso de Dios, pero pues en los momentos difíciles, ¿verdad? Muchas veces se nos olvida todo este tipo de situaciones. Y Job estaba pasando situaciones muy difíciles en su vida con todo esto, ¿verdad? Ahí en el verso 3 y 14 dice: ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y tendría descanso junto a los reyes y consejeros de la tierra, los que para sí reconstruyen las ruinas. Y empieza, ¿verdad? Empieza este diálogo, ¿verdad? De Job. Job deseaba haber nacido muerto. Se quejó de que el olvido le hubiera sido negado y describió a la muerte como un hecho igualador, porque todos descansan de la misma manera. En realidad hubo dos deseos que Job estuvo expresando en este tercer capítulo, ¿verdad? Que él deseaba no haber nacido nunca, y que habiendo nacido desearía haber muerto en el momento de ver la luz. Y dijo en los versículos del 17, ¿verdad?, en adelante: allí dejan de perturbar los malvados y allí descansan los que perdieron sus fuerzas. Allí reposan también los cautivos y ya no oyen la voz del capataz. Allí están chicos y grandes y el esclavo libre ya de su amo. ¿Por qué darle luz al que sufre y vida a los de ánimo amargado? A los que esperan la muerte y no les llega, aunque la buscan más que a un tesoro, a los que se alegrarían sobremanera y se gozarían de hallar el sepulcro. ¿Por qué dar vida al hombre que ignora su camino, al que Dios le cierra el paso? Antes que mi pan llega mi suspiro y mis gemidos corren como el agua. En otras palabras, él presentó a la muerte aquí como algo preferible a la vida. Dijo que la vida es una carga tan pesada que no quería vivirla y prefería morir. Y Job dijo que le daría la bienvenida a la muerte con la misma alegría de aquel minero que está buscando oro, y cuando lo encuentra grita de alegría. Se encontraba realmente en una condición desesperada, desolada, y lo leemos en los versículos siguientes, 25 y 26. Porque me ha venido aquello que me espantaba, me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, tranquilidad ni reposo, sino solo turbación. Mire, Job había estado viviendo en paz y prosperidad en la tierra de Uz, y las cosas le habían ido tan bien que estaba rodeado de lujo y abundancia. Claro que también vivía intranquilo, y lo que temía le llegó aún en los días de prosperidad. Su tranquilidad fue perturbada por la incertidumbre de la vida. Y pensamos que ese es el temor que sufren hoy muchas personas, el temor de que algo terrible les pueda ocurrir. Nuestro problema es que nos apegamos a nuestras medidas de seguridad en vez de aferrarnos a nuestro Salvador. Por eso estamos así. Por eso vivimos de esa manera, con esa angustia, con ese temor de que nos acontezca lo que tememos. Era lo que pasaba, lo que pasó con Job. Dice, tenía abundancia, vivía bien económicamente, su vida era próspera, pero aún así él vivía con temor, con una incertidumbre hacia la vida. Y Job estaba viviendo en paz, y lo que le temía le llegó, aún en los días de prosperidad. Nuestro problema es ese, le repito, que nos apegamos a nuestras medidas de seguridad en vez de aferrarnos a nuestro Salvador. Deberíamos estar usando la Biblia como nuestra garantía de seguridad, en lugar de buscarla en otras partes. Necesitamos apoyarnos en la palabra de Dios, créanmelo. La palabra de Dios debe de ser nuestro sustento diario.
O sea, leer, confiar, creer lo que la palabra de Dios dice. Y si lo vemos así, podemos llevarnos la impresión de que Job había perdido su fe, pero no fue así. Esta no era otra cosa que la queja amarga de un hombre que estaba probando los mismos pozos, los residuos de la copa amarga de la vida. La adversidad y la tragedia habían caído sobre él y no entendía por qué le había alcanzado la desgracia justamente a él. Y bueno, este fue pues un monólogo de quejas, ¿verdad? Job estaba él solo, ¿verdad? Estaba ahí en un monólogo con todo este tipo de quejas y probablemente ante sus amigos sentados a su alrededor. El lenguaje fue tan dramático que no podía ser más pesimista y Job no tenía la respuesta. Y bueno, allí vemos en el capítulo 4, ¿verdad? En el cómo cambian las situaciones, ¿verdad? Y vamos a poner a pensar o a reflexionar en las palabras de uno de los amigos de Job, que llegó a consolarlo por la prueba tan dura que estaba atravesando. ¿Sí? Ese amigo se llamaba Elifaz temanita. Él le dio palabras llenas de verdad para hacerle reflexionar a Job sobre el porqué de su condición y cómo debía enfrentarla. Pero el discurso de Elifaz no tenía una aplicación verdaderamente efectiva para la vida de Job, pues él no conocía lo que al principio del libro, usted y yo, en el principio de la Biblia se nos da a conocer, ¿verdad? A nosotros, Job no estaba sufriendo por causa de sus pecados o sus injusticias, pues él era justo y recto, sino porque Satanás quería destruirlo para hacerlo blasfemar contra Dios. Pero aunque las palabras de Elifaz no aplicaban correctamente en la vida de Job, sí nos dan enseñanzas muy importantes a cada uno de nosotros para reflexionar en ellas, para reflexionar en los momentos en los cuales pasamos por las pruebas en nuestra propia vida. Mire, me tocó hace poco, estaba yo en una congregación y entonces estaba un hombre, ¿verdad? Estaba un hombre, estaba el tiempo de la alabanza y la adoración, y este hombre estaba, ¿verdad? Allí, estaba pues con un rostro compungido, ¿verdad? Así como algo que le estaba doliendo, ¿verdad? Estaba ahí con todas estaba como apretando las manos, ¿verdad? Y compungido, y de repente pues se arrodilla, ¿verdad? Y comienza ahí con la cabeza doblada también hasta el piso, y yo lo veía, ¿verdad? Y mire, cuando nosotros volteamos a ver escenas como esa, a lo mejor uno piensa, ¿verdad? Ay, qué tan dramático, o por qué está en esa actitud, o cosas por el estilo, ¿no? Pero sabe, yo lo veía, ¿no? Y estaba ahí, cuando ya después pasa el tiempo, se levanta y comienza a limpiar sus ojos, ¿verdad? De lágrimas, ¿verdad? Y yo decía, creo que no está dramatizando, creo que algo está pasando en su vida, ¿no? Y bueno, cuando ya me enteré de lo que él había pasado, había tenido la muerte de una persona muy cercana a él, y pues estaba tocado en ese momento, ¿verdad? La verdad, de una manera, y a veces se nos hace muy fácil criticar a los demás por lo que están pasando, o por lo que estamos viendo, o por lo que creemos nosotros que está pasando, y se nos hace fácil, ¿verdad?, señalar a los demás y decirle, ay, sí, ¿por qué no? Pues ahí que se ponga las pilas, y que esto y que el otro. Pero cuando nos enteramos de que lo que los demás están viviendo, eso
trae a nuestra vida así como que, híjole, ¿qué estará pasando? Cuando yo me enteré, ¿sabe qué? Yo le pedí perdón a Dios. Le dije, Señor, perdóname por juzgar muchas veces a la ligera a los demás, o por aquellos que vemos, Señor, como cristianos, y que a la hora del momento, Señor, cuando están pasando un tiempo difícil, Señor, los vemos y los criticamos y los juzgamos mira, Señor, tanto ahí que levantaba sus manitas, tanto que estaba metido en la iglesia, y mira, no salía del instituto y todos los días estaba así, ve, y ahora que está pasando un tiempo, ve cómo está. Y sabe, somos muy ligeros en ese tipo de cosas cuando los demás están pasando un tiempo difícil. Y yo creo que tenemos que aprender a ser empáticos con los demás. A mí lo que me dejó esa enseñanza fue solamente un compromiso de orar por esta persona y pedirle a Dios que derramara su gracia en los momentos. Cada vez que viniera el recuerdo a su vida de ese momento en que perdió a su familiar, era un hijo al que había perdido en un accidente. Entonces, en ese momento, ¿sabe qué? La verdad que yo le pedí perdón a Dios y le dije, Señor, derrama tu gracia. Cada vez que venga el recuerdo a su vida, cada vez que él sea, que sea inundado por ese sentimiento, Señor, derrama de tu gracia, Señor, y tu consuelo, porque eres tú el único que puede consolar y eres tú el único, Señor, que puede traer gracia sobre su vida. Pero porque somos muy ligeros a veces en ese tipo de cosas. Y vemos aquí a Elifaz, ¿verdad? Estaba, él llega, ¿verdad? Y se sienta, ¿verdad? Allí llega y dice que Job estaba sentado como en un basurero, fíjese. Y entonces llegan los tres amigos, ¿verdad? Estos tres hombres, amigos de Job, y se sientan alrededor de él, ¿verdad? Y comienzan a llorar desconsoladamente y a pasar los tiempos, ¿verdad? Que Job estaba pasando. Y pasaron 7 días y 7 noches ahí llorando junto con él, hasta que cuando comienza a hablar uno de ellos y comienza Job, ¿verdad? Y en la prueba es cuando verdaderamente demostramos nuestra confianza y fe en Dios. Vaya al versículo 1 del capítulo 4, por favor. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Eso le dijo Elifaz. Tal como lo dijo Elifaz, ¿verdad? Quizás nos podemos molestar con la verdad, pero es necesario, ¿verdad?, que se nos diga la verdad para poder reaccionar. A veces es bueno cuando nosotros, ¿verdad?, lo hacemos guiados por Dios y hablamos con la persona y decimos la verdad. Y esa verdad es que muchos de nosotros somos buenos para animar, somos buenos para consolar, somos buenos para fortalecer cuando la prueba llega a la vida de otras personas. Pero nos desanimamos, nos turbamos, es decir, no sabemos qué hacer ni qué decir, nos sentimos desalentados cuando la prueba llega a nuestra propia vida. Y de verdad, todo mundo somos buenos para aconsejar, somos buenos, aún en la misma palabra, la verdad. No, ¿sabes qué? Ponte a cuentas con Dios. Pídele perdón a Dios, ¿sabes qué? Arrepiéntete, pídele perdón a Dios y bueno, Él te perdonará, ¿verdad? Y ponte a cuentas con Él y todo. Damos siempre consejos y de la palabra, pero ¿sabe? Muchas veces nosotros mismos no la aplicamos a nuestra vida. Y le repito, somos buenos para animar, para consolar, para fortalecer cuando la prueba llega a la vida de las otras personas,
pero nos desanimamos, nos turbamos, es decir, no sabemos qué hacer ni qué decir. Nos sentimos desalentados cuando la prueba llega a nuestra propia vida. El Señor nos hace comprender por medio de la prueba en nuestra vida que no debemos juzgar ni ser crueles con nuestras críticas que hacemos a otros cristianos que se apartan, que se desalientan, sino más bien orar por ellos y apoyarlos. Fíjese que esa es una cuestión que sucede mucho con los cristianos. Algunos cristianos se apartan o dejan de asistir a la iglesia y lo primero que nosotros hacemos es juzgarlos. Anda en pecado, ya ni se congrega, ya ni esto, ya ni lo otro, y se nos hace fácil señalarlos, se nos hace fácil, ¿verdad? Comenzar a dar un montón de detalles en contra de ellos, ¿verdad? Y sabe, cuando debemos más bien orar por ellos y apoyarlos. Vuelvo a lo mismo, vuelvo a decirle la palabra que necesitamos nosotros los cristianos utilizar mucho en nuestra vida, es la empatía. La empatía, por eso la Biblia habla de empatía, llorar con los que lloran, reír con los que ríen, gozarte con los que se gozan. Eso se llama empatía. Y eso es algo que nos falta mucho a los cristianos, la verdad. A veces algunos están pasando situaciones difíciles, ¿verdad? Aún por malas decisiones que tomaron y como que eso trae alegría a nuestra vida o un gozo, ¿verdad? Decir, bueno, mira, pues qué bueno, man, se lo merece, ve cómo andaba, velo, nomás no entiende. Y qué bueno, man, qué bueno que está viviendo lo que está pasando, qué bueno está que el Señor está tratando con él, y qué bueno, y qué bueno, y qué bueno, y nos alegramos en lugar de orar por las personas, en lugar de compadecernos por el que sufre. Y se nos hace fácil soltar una serie de cosas en lugar de tener la empatía, de apoyarlos en oración y de acercarnos muchas veces y preguntarle, ¿verdad? Oye, ¿qué estás pasando? ¿Qué tienes? Aún cuando nos vemos aquí, ¿verdad? Que la gente está llorando y a la hora del tiempo de la adoración o la alabanza, tan sencillo como acercarte, ¿verdad? Y decirle, ¿todo bien? ¿Todo bien? Y a lo mejor la persona te dice, sí, todo bien. O a lo mejor en el momento te dice, ¿sabes qué? Estoy pasando un tiempo difícil. Y qué tremendo sería acercarnos y orar por ellos y decirle, déjame orar por ti. A lo mejor no es necesario que me digas lo que estás pasando, pero déjame orar por ti. Si la persona quiere ser más explícita y te dice, fíjate que tengo un problema con uno de mis hijos, qué bueno, orar específicamente. Pero sabes que si muchas veces la persona no quiere decir nada, acercarnos y decirle, déjame orar, que Dios haga su voluntad en tu vida, que Dios tenga cuidado y que traiga la gracia y el consuelo y el gozo en este momento sobre tu vida. Empatía. Nos hace falta ser más empáticos a nosotros los cristianos. Y ahí estaba Elifaz, ¿verdad? Llega y le dice, ¿verdad? Entonces, repito, el Señor nos hace comprender por medio de la prueba en nuestra vida que no debemos juzgar ni ser crueles con nuestras críticas que hacemos a otros cristianos que se apartan, que se desalientan, sino más bien orar por ellos y apoyarlos. Pues eso mismo es lo que nosotros quisiéramos recibir en los momentos de prueba y de aflicción. En la prueba el Señor nos hace comprender que no es lo mismo hablar de Dios que creer en Dios. Que no es lo mismo dar un consejo que aplicarlo a nuestra vida. En la prueba el Señor nos hace reconocer qué tan firme es nuestra fe. ¿Y cuántos de aquí pasamos por pruebas? Pues todos estamos aquí en esta tierra y el Señor permite que seamos probados
precisamente para saber qué hay en nuestro corazón. Y en la prueba, en este tiempo de la prueba, también tenemos que reflexionar, que pensar qué hemos sembrado en el pasado. O sea, ¿verdad? Vea el verso 7 y el verso 8 del capítulo 4. Dice: recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto los que, como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. ¿Sí? Ahí está. En otra versión, Elifaz le está diciendo a Job: tal vez no puedas aguantar que alguien se atreva a decirte algo, pero ¿quién podría contener las palabras? O sea, él está diciendo: mira, a lo mejor si trato de decirte algo, te va a molestar o no vas a querer, pero no me importa, te lo voy a decir de todos modos, como para tu bien. Le está diciendo, es lo que está diciendo Elifaz aquí, ¿no? Dice, le estoy leyendo otra versión: tú que impartías instrucción a las multitudes y fortalecías las manos decaídas, tú que con tus palabras sostenías a los que tropezaban y fortalecías las rodillas que flaqueaban, ahora que afrontas las calamidades no las resistes, te ves golpeado y te desanimas. ¿No debieras confiar en que temes a Dios y en que tu conducta es intachable? Fíjese, o sea, ese Elifaz llegó con todo y lo confronta y le dice un montón de cosas, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ¿qué era lo que había sembrado en el pasado Job? Todo lo que Elifaz le dice. Yo imagino que Job animaba a la gente, les compartía, les decía: no, ¿sabes qué? Tú confía en Dios. ¿Qué quería hacer Elifaz? Elifaz quería hacer reflexionar a Job sobre la ley de la siembra y la cosecha. Por eso le pregunta: ¿qué inocente se ha perdido? Quería hacerlo comprender que su situación actual podía ser a causa de algún pecado que hubiera cometido y estuviese recibiendo la consecuencia o el castigo de parte de Dios. En el caso de Job sabemos que no era así. En el caso de Job sabemos que no era así, porque era un hombre recto, era un hombre temeroso, era un hombre justo. Pero ¿qué sucede en nuestra vida si estamos pasando un tiempo difícil? ¿Será que estaremos cosechando lo que hemos sembrado? ¿Estaremos sufriendo las consecuencias de nuestro pecado? ¿O qué estará pasando? El único que puede responder esa pregunta somos cada uno de nosotros. En lo íntimo del corazón sabemos qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos pasando. En la prueba de nuestra vida, el Señor quiere de nosotros una sinceridad de corazón. Vaya al Salmo 50 y ponga una marca ahí en Job, y vaya al Salmo 51 conmigo, por favor. Salmo 51, verso 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Verso 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Tenemos que pedir a Dios misericordia por medio de un corazón arrepentido, y Él nos dará, como lo ha prometido en su palabra. Vaya conmigo a Proverbios 28, por favor. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y sabe, y es eso. O sea,
Elifaz llegó con todo, pero él no sabía el contexto de lo que estaba pasando. Para él fue muy fácil decirle: oye, tú que animabas, que fortalecías, que hacías y todo esto, y le comienza a echar en cara, ¿verdad?, lo que Job había sembrado. Y comienza a decirle: ahora que estás pasando tú, no aguantas. Y sabe, yo creo que todos hemos sembrado esto en nuestra vida. Hemos hablado, hemos animado, hemos dado el consejo, hemos todo, ¿no? Y por eso, aun cuando no estemos, que no sea una consecuencia de un pecado, de una desobediencia o algo en nuestra situación, que sea algo que Dios nos quiere mostrar en el tiempo, la gente de todos modos, ellos van a señalar. La mayoría de la gente va a señalar, ¿verdad? Porque siempre se hacen los juicios injustos. Y sabe, y en la prueba nunca debemos acusar a Dios de obrar injustamente con nosotros. O sea, porque Dios no es injusto. Dios estaba permitiendo en la vida, regrese al capítulo 4 de Job, Dios estaba permitiendo, ¿verdad? Y todo esto, al final, bueno, usted y yo conocemos la historia de Job, que salió aprobado en medio de todo esto. Sí pasó los tiempos difíciles, ¿verdad? Ahí todos sus diálogos, todos sus comentarios y todo lo que él pasaba, y sabemos cómo terminó, ¿verdad? Entonces, pero vea lo que dice el verso 17. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y noto necedad en sus ángeles. Verso 19. Cuando más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla. Posiblemente por lo duro de la prueba que estamos pasando, ¿verdad?, o que está viviendo, o cuando pasamos una prueba que está difícil, a lo mejor hemos estado tentados a pensar o a expresar que Dios está siendo injusto con nosotros. Y a lo mejor tú piensas eso ahora por lo que estás viviendo. Y sabe, y yo creo que todos en algún momento hemos caído en esa situación. Cuando estamos pasando un tiempo difícil y le decimos: Señor, pero ¿cómo es posible si yo te sirvo, si mi vida, Señor, yo la he consagrado para ti, y oh Señor, mira, ¿por qué esto, por qué lo otro, verdad? Y cuando sucedió la primera ocasión, ¿verdad?, que mi hija perdió su bebé, yo caí en esta parte, ¿verdad? Yo caí en esta parte, ¿verdad?, de ir delante de Dios y tratar de según yo, decirle a Dios, hablarle a Dios acerca de mi hija como si Él no la conociera, ¿no? Yo hablaba con Dios y le decía: Señor, ¿cómo es posible, Señor? Si ella, Señor, desde los 6 años, Señor, su vida ha sido consagrada para servirte, Señor, siempre sirviéndote, siempre es una mujer, Señor, que tiene temor de ti, Señor, ella ha entregado su vida, todo lo ha hecho, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tus mandamientos, Señor, en donde quiera, Señor, en la iglesia, en su trabajo, en su casa. Y yo le estaba dando el currículum a Dios de mi hija, ¿verdad?, como si Dios no la conociera. Pero sabe, llegó después lo que trajo paz a mi vida. Claramente yo escuché la voz de Dios que me dijo: ¿tú crees que yo me equivoqué? ¿Tú crees que lo que hago lo hago mal? ¿Tú crees que haya alguien más perfecto que yo? ¿Y sabe qué? Son cosas que los dejan a uno sin palabras. Yo le pregunto a usted: ¿usted cree que Dios es injusto? Le pregunto.
¿Usted cree que Dios hace las cosas mal? ¿Usted cree que haya alguien más perfecto que Dios? No. Y a veces caemos en esos puntos, ¿verdad? Estamos tentados. Le digo, yo hice eso, fui con Dios y le decía: Señor, ¿cómo es posible, Señor, si esto y esto y esto y esto? Hablándole, dándole un currículum, ¿verdad? Según, como si él no conociera a mi hija. Pero era el dolor del momento. Era el dolor de ver la situación, ¿verdad? A los padres en ese momento, ¿no? En esa situación de clamar a Dios y bueno, o sea, en ningún momento le falté el respeto, ¿verdad? Decir: no, Señor, qué injusto eres. Mira, yo solamente le trataba, ¿verdad? De decir: Señor, como diciendo, ¿verdad? Como si él no la conoce: Señor, ¿qué no has visto? Que toda su vida ha sido para ti. Creo que ella podía merecer, Señor, que tú la visitaras, Señor. Pero entendí que Dios no es injusto, que Dios no se equivoca, que todo lo hace perfecto, que todo ayuda para bien y que en todo, Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. En todo. Hay un mensaje. Estuvimos hace 2 semanas, estuvimos el pastor Chuy y yo en casa de oración allá en Nueva York con el pastor Fleming. Y el domingo el pastor Chuy compartió 2 mensajes. ¿Sabe qué? Se los recomiendo, de verdad. Son 2 mensajes, fueron 2 mensajes pastorales. De verdad, fueron temas diferentes, aunque eran 2 reuniones allá en Casa de Oración Nueva York y compartió 2 mensajes. De verdad, créanmelo, están tremendos, necesita escucharlos. Uno se llama Alguien te marcó. Eso fue el servicio de las 8 de la mañana. Y en el siguiente servicio, el tema se llamó La visitación de Dios. Probablemente ya los escuchó. Pero si no los he escuchado, se los recomiendo, de verdad. Están tremendos los mensajes que compartió el pastor Chuy, esos dos mensajes el domingo allá en la iglesia con el pastor Fleming. El primero: Alguien te marcó, de verdad, y cuando lo escuchamos nos damos cuenta el por qué actuamos muchas veces como actuamos, ¿no? Y en el segundo, acerca de la visitación, de verdad, o sea, se lo recomiendo. Y le digo que a veces estamos tentados a esto, a expresar que Dios está siendo injusto con nosotros, que nosotros somos buenos, que nosotros le servimos, que nosotros somos menos pecadores que otros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cualquier argumento que podamos tener, el Señor lo desbatará por completo con estas preguntas. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? ¿Usted qué cree? Ahí el Señor nos tapa la boca. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Mire, ¿sabe por qué? Porque no podemos tratar de pelear contra Dios. Job capítulo 9, dele vueltita ahí a unos cuantos. Job 9, verso 1. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre 1000. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Híjole, ¿quién se endureció contra él? O sea, ¿quién se endureció contra Dios y le fue bien?
¿Usted conoce a alguien? Porque no podemos tratar de comprender los planes y los propósitos de Dios. Ahí verso 10 del mismo capítulo 9 dice: Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. ¿Sí? Dice: he aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré, pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? ¿Quién le puede decir a Dios qué haces? Señor, ¿qué estás haciendo? Así como cuando su hijo llega ahí, es un niño pequeño y luego se mete a la cocina, ¿verdad? Y comienza ahí a tirar la harina o a hacer otras cosas, y usted llega y le dice a su hijo: ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Y en ese ¿qué haces? Ya está como un reclamo, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Quién le podrá decir a Dios así? Señor, ¿qué haces? Nadie. Y Romanos 8:28, ¿verdad? Ya lo conoce. Todas las cosas ayudan para bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. ¿Y sabe? Porque nunca Dios nos pondrá una carga que no podamos llevar. Vaya ahí mismo Job, pero el capítulo 34. Verso 23, Job 34, 23. Dice: no carga pues Él al hombre más de lo justo para que vaya con Dios a juicio. No carga pues Él al hombre más de lo justo para que vaya con Dios a juicio. 1 Corintios 10:13, ¿verdad? 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando habla en esa parte de tentación, habla también de prueba, ¿verdad? O de alguna situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿y sabe? Porque somos bienaventurados, pues nos corrige, porque somos sus hijos y nos corrige con amor. Regrese a Job para terminar. Job capítulo 5, verso 17. Job 5:17 dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Así es de que, ¿cómo ve? ¿Será Dios injusto con lo que estamos pasando? No. Lo único que podemos decirle en estos momentos es: Señor, gracias. No lo entiendo, Señor, pero sé que tú sí. Y eso nos debe de traer paz. Cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos y acompáñeme a orar. Y yo quiero orar por si alguno está pasando por alguna prueba, algún tiempo difícil. Este es un tiempo para orar y para confiar en el Señor. Probablemente es una enfermedad, probablemente alguna situación familiar del matrimonio. Pero si tú estás pasando un tiempo difícil, ponte de pie. Alguna prueba, algo que estás pasando allí y que probablemente no lo entiendes. Si tú dices, o a lo mejor también has caído en ese punto de decirle al Señor: Señor, ¿qué haces? Señor, ¿cómo es posible que
yo soy fiel, he sido fiel, yo he hecho aquello, he hecho lo otro, y Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Acuérdese que Dios no se equivoca, ni es injusto. Él tiene todo el control, y esa es nuestra confianza. Esa es nuestra confianza, que Él no se equivoca, que Él es fiel, que Él es justo y que Él es soberano. Levante sus manos ahí, usted que está de pie. Le voy a pedir algo a los que están sentados, que están bien. Póngase de pie y extienda su mano sobre la vida de cada uno de los que están de pie. Si está cerca de alguno, pues ponga sus manos sobre de él. Si le está lejos, solamente extiéndala y acompáñeme a orar por ellos. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Señor, tú conoces perfectamente lo que ellos están pasando, Señor, cada uno. Puede ser una prueba, una aflicción, puede ser una enfermedad, puede ser una angustia, puede ser alguna situación familiar, matrimonial. Señor, tú conoces todo, Señor. Tú conoces todo, Señor, y Señor, sabemos que tú no eres injusto, que todo lo haces perfecto, Señor, y que aún en medio de la situación que estemos viviendo hay un plan y hay un propósito, Señor. Señor, lo único que podemos decir en este momento es gracias, Señor, porque probablemente no lo entendemos, Señor. Probablemente no entendemos lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, pero para nosotros es suficiente saber que tú sí sabes lo que está pasando, Señor. Y que tú no eres un Dios injusto, Señor, para hacernos batallar, para hacernos sufrir, para causarnos molestias, Señor. Señor, es más grande tu amor, Señor, que cualquier circunstancia. Por eso en esta noche, Señor, yo pongo la vida de cada uno de mis hermanos en tus manos, Señor, y te pedimos un milagro, Señor, en sus vidas. Cualquiera que sea su situación, cualquiera que sea eso que le agobia y que le causa, Señor, en un momento dado un dolor, Señor, tócalo, Señor. Tócalo, Señor. Te pedimos ese milagro, Señor, en cada una de las peticiones que hemos puesto delante de ti también, Señor. Toma el control, Señor, en todo momento de cada una de ellas. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor.